Bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta semana de la asignatura Estrategias Educativas Tecnológicas. Hemos estado trabajando nuestro diseño de propuesta de intervención y hemos estado incluyendo aspectos como objetivos, actividades, estrategias. Ahora nos toca dar ambiente a nuestra propuesta y establecer el entorno, el lugar, el tiempo y espacio en el que vamos a construir nuestra propuesta. Para ello abordaremos dos aspectos. En primer lugar, la modalidad en la que construiremos nuestra propuesta educativa y posteriormente haremos un poco de balance o de análisis de experiencias que toman un papel o un valor asincrónico y en contraposición o en complementariedad las experiencias que tienen un valor sincrónico. Cuando hablamos de modalidades y TIC, podemos presentar algunas de estas ideas o posibilidades que os espero os resulten y os ayuden a poder desarrollar vuestro plan de actuación. En primer lugar, hablamos de modalidad presencial, en la que normalmente hemos estado trabajando pero añadiendo elementos TIC, es decir, pues puede usar algún tipo de aplicación, algún tipo de herramienta que nos ayude, que medie, que facilite la experiencia de aprendizaje. Cómo no, el aprendizaje virtual, conocido como e-learning, donde utilizamos la experiencia es todo en línea y utilizamos momentos o actividades con carácter tanto asincrónico como sincrónico, utilizando el apoyo de herramientas típicas como un LMS, sistema de gestión de aprendizaje, o otras herramientas que nos faciliten, por ejemplo, la comunicación en videoconferencia, etc. Hablamos de aprendizaje combinado o e-learning, aquel ejercicio donde una parte de la experiencia es presencial y otra parte es virtual. El ejemplo más sencillo o más conocido pues puede ser lo que hablábamos del aula invertida, donde hay una experiencia virtual antes de la clase, donde la información se trabaja, para luego llegar a la clase presencial y poder continuar abordando estos contenidos, ¿no? Eso es un ejemplo, pero puede haber otros tipos de ejemplos de e-learning, por ejemplo, de experiencias que son virtuales y que tienen puntualmente un encuentro presencial una vez al mes, una vez cada 2 semanas, una vez cada 3 meses, que ayudan, que suelen ser experiencias de inmersión y generan un valor importante en el proceso de la experiencia virtual. Todos estos ejemplos serían ejemplos de aprendizaje combinado. Hablamos de m-learning o el aprendizaje móvil, donde incluimos el teléfono, el celular o la tablet a nuestra experiencia de aprendizaje, sea una experiencia tanto presencial como virtual o como combinada. Y, como no, un elemento muy interesante que es el p-learning, que tiene que ver con el concepto del aprendizaje personalizado. Es decir, ya no es una propuesta que parte de una iniciativa combinada o específicamente 100% virtual, sino que se personaliza en base a las necesidades específicas de cada estudiante. Haciendo referencia a la propuesta, o como decíamos antes, a esa tensión entre lo sincrónico y asincrónico, me gustaría hablar un poquito más de ambas posibilidades, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia asincrónica, estamos hablando de una experiencia que tiene un peso importante de participación cognitiva. No hay tiempo. Esto es una de las peculiaridades mayor, o sea, el tiempo se para, pero sobre todo aspectos que toman relevancia es la flexibilidad espacio-temporal, es decir, el alumno puede estar estudiando en el sitio donde pueda o necesite o tenga, pero no solamente el espacio sino el tiempo. Requiere como una característica importante el ejercicio de la autodisciplina para promover a través de esa responsabilidad y de un trabajo autorregulado pues la autonomía deseada en este tipo de experiencia. Promueve a partir de oportunidades con más tiempo, por ejemplo un foro donde no tienes que estar de manera sincrónica, pues dedicar más tiempo a leer y estar preparado para contestar. Por tanto, añade un valor a la oportunidad de reflexión y análisis. Y cómo no, ese elemento importante de accesibilidad global. Ya no pensamos en hacer algo local, sino tenemos posibilidades de compartir con otros en diferentes lugares, y esto puede ser una riqueza importante en nuestra experiencia formativa. Paralelamente o de manera contrastada, la experiencia sincrónica es una experiencia, en primer lugar, que no debe estar desconectada
asincrónico. Al contrario, tienen que estar vinculados. Y esto es una de las riquezas del valor que tiene cuando preparamos un diseño virtual, ¿no? Hablamos de la participación personal. Antes era lo cognitivo, estamos hablando ahora de una propuesta donde la interacción, la conexión, la participación, la colaboratividad, pues toman mucho más valor, ¿no? Por tanto, es importante una experiencia sincrónica cuando queremos interacción y colaboración a tiempo real. Añade un elemento muy motivacional y de mucho valor, que es la sensación de copresencia y de inmediatez. Es decir, yo puedo recibir respuesta, pero no la recibo dentro de 2 días, la recibo instantáneamente, al momento, ¿no? Y esto tiene un valor importante en el aprendizaje. Se fomenta la comunidad como un ejercicio muy valioso para construir conocimiento. Se equilibra de alguna forma la dinámica del aprendizaje, porque tenemos la oportunidad en ese contacto de poder atender cosas que probablemente se retardan o se ralentizan de manera sincrónica. Y cómo no, al final pues nos permite desarrollar experiencias que se necesitan a tiempo real, ¿no? Y esto va a depender mucho del tipo de propuesta o de temática o de asignatura con la que estemos trabajando. Definitivamente, sea en una propuesta de cada una de las modalidades que acabamos de hablar, es importante tener en cuenta que habrá espacios asincrónicos y sincrónicos, y es importante que entendamos la naturaleza de cada uno de ellos para propiciar o favorecer una experiencia satisfactoria de aprendizaje.